Primero, recuérdense que son 4 temas en general: evaluación financiera, evaluación económica y análisis de sensibilidad. Esos son los temas principales de evaluación. Y por último, se incluye la técnica Carver. Esos son los temas que tenemos previstos. Entonces vamos con los puntos y vamos a ir en orden. Vamos a empezar por la evaluación financiera. Y por favor siempre tengan a la mano la guía, porque la guía es bastante útil con todo esto que estamos nosotros revisando. Bueno, en el capítulo 8 del libro empezamos nosotros con temas ya de evaluación. Es una evaluación integral, que es la evaluación financiera y económica. Y a la vez vincula el análisis de sensibilidad, que es para verificar ciertos patrones de comportamiento en los flujos y en la información que se tiene. Entonces, a partir de allí, nosotros debemos conformar una base de información. ¿Desde dónde puede iniciar el examen? Ustedes se dieron cuenta en el caso que les puse de repaso, que fue el caso de Signa, que ustedes tenían que estructurar una inversión y sacar un estimado de depreciaciones. Hacer eso en algún momento puede ser necesario dentro de algún examen. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben hacer, no es algo que les vayamos a pedir tan detalladamente, pero puede ser una base de información. Y las depreciaciones pueden aplicar tanto para una evaluación financiera o económica en caso de venir problemas separados. Entonces, teniendo esto, ahí pueden ir viendo con lo que tengo en pantalla cómo está la solución, si lo quieren ver así, del caso que les puse de repaso. Sin embargo, en cada caso, ustedes van a tener información. Un punto inicial que les quiero solicitar que hagan siempre y que va a ser algo que va a resolver muchos problemas de comprensión del examen es que ustedes saquen datos. ¿Cuál es el problema por el que a veces no entienden qué hacer? Es porque no se centran a sacar datos. Si usted se va de una vez a tratar de solucionar algo, se queda con algunas dudas. Mientras que si se va a 2 puntos importantes, los casos tienen una estructura bastante similar y es importante que ustedes lo tengan. Este es el caso de ejemplo. Siempre tienen una breve introducción o indicación de qué es lo que trata el caso, la información que complementa lo que ustedes tienen que analizar y los requerimientos. Si ustedes quieren resolver de manera correcta todo lo que un caso les presente, primero lean, segundo, extraigan la información y tercero, enfóquense en lo que pide. Aquí, por ejemplo, les pide un periodo de recuperación de inversión, ya que no menciona el término descontado, es el periodo de recuperación de inversión simple. Entonces, si ustedes tienen que conformar o estructurar datos de inversión para poder calcular la información o establecer la información del caso, háganlo. No solamente en la estructura de inversión, sino que en algunos casos la inversión está relacionada por la parte fija a las depreciaciones y la parte diferida a las amortizaciones, es la parte intangible. Por otro lado, teniendo esta base, que es el insumo principal del año cero, pueden ustedes estructurar flujos de efectivo. No tan detallados como los que hemos visto, como esto, por ejemplo, sino que ustedes pueden partir, como sucede en este caso que les dejé, que parten de una utilidad operativa y tienen que finalizar lo que corresponde a los flujos de efectivo. Entonces, deben saber que siempre, así como lo hicieron en el segundo parcial,
información de inversión va en el año 0 y las bases de ajustes o las utilidades que le haga falta obtener tendrá que calcularlas según el caso le pide. Si le da utilidad antes de impuesto, utilidad afecta o utilidad operativa, después de ello tiene que calcular impuestos. Obviamente, en el ejemplo, por ejemplo, acá me decía alguien, mire, que usted le dejó decimales al... Miren, yo les pedí que cuando estructuren flujos los trabajemos con valores redondos. Por ahí en el ejemplo que les di, en uno de los puntos se dejaron los decimales, pero que eso no genere problemas. Lo que se va a ver es la información puntual. ¿Sí, Jennifer? Jennifer, ¿cuál es la pregunta? Se me activó el micrófono, licenciado. Ok. Bueno, entonces, recuérdense, una es la información de utilidades, que es la que finaliza el flujo, y otros son los ajustes, que son los que estructuran la base del flujo neto de efectivo. Algo que deben tomar en cuenta es que el flujo del que nosotros estamos trabajando, el que vamos a tomar la información, es un flujo operativo. En ningún momento hemos trabajado con flujos de efectivo financieros. Así que solo les di el ejemplo de cómo era, que es una pequeña diferencia, pero lo demás es operativo. Todo lo que usemos son flujos operativos. Entonces, deben partir de la estructuración para lo que ustedes vayan a calcular. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de información financiera o para la evaluación financiera, el retorno de inversión hace uso de las utilidades netas, ¿de acuerdo? Que es la utilidad después de impuestos o la utilidad que le va a servir para hacer los ajustes. Entonces, la utilidad neta me sirve para el ROI. El ROI es esta fórmula que ustedes tienen en la guía, el que se extrajo de la página, se sacó de la página 86 y que fue el que ya le explicamos. Aquí solo sustituye datos, suma las utilidades netas, tiene ya el monto de inversión, si no lo conforma, resta y después divide. El porcentaje, si es arriba de 0, significa que hay rendimiento después de haber recuperado inversión, un rendimiento financiero. Sin embargo, si voy a usar flujos de efectivo, no es para la técnica ROI, es para el periodo de recuperación de inversión simple, el PRI simple. Ahí ustedes ya saben el proceso. Yo no me voy a detener en el proceso porque eso ya lo vimos. Solo debe tomar en cuenta que lo mínimo que esperamos que usted calcule son años y meses. El descuento, el momento en el que usted opera, recuérdese que va a ser que usted saca la fracción de meses cuando usted ya descontó cierta cantidad de la inversión y se dio cuenta que le seguía quedando un valor alto. En este ejemplo que dimos, que este es el caso del maletín, fueron 3 años. La solución del caso que ustedes tendrían que haber calculado me da este ROI, aquí solo está calculado, y me da estos flujos de efectivo, y al final me da una recuperación en 3 años aproximadamente, porque no da ni base para meses ni para días. Entonces, cuando usted descuenta un flujo completo a la inversión, eso equivale a años. Entonces, esto es lo que usted debe tomar en cuenta para el cálculo. Entonces, regresando acá, de los flujos de efectivo, ¿hay alguna pregunta al momento? No de la solución, pensemos en una estructura general. La solución de examen o del caso que ustedes van a tener es un referente nada más, pero hablemos de una estructura general, no se quede con un solo caso.
un caso le da una base de resolución, pero mejor aprenda usted una estructura general. Con el flujo de efectivo, ¿hay preguntas? ¿O estamos bien hasta acá? Por el momento todo bien, licenciado, gracias. Por el momento todo bien, Ok, gracias. Bueno, no olviden que deben dejar licenciado, siempre buenas la noches. evidencia. Sí, buenas noches, dígame. Yo sí tengo una duda. En el ejercicio menciona unos gastos diferidos. Yo quisiera saber si cualquier gasto siempre se va a amortizar o existe algún tipo de gasto que no se amortice. Todo lo diferido se amortiza, porque es inversión. Y en dado caso Todo lo fuera, diferido. no dijera diferido, ¿siempre lo amortizamos, licenciado? No, solo No. lo diferido. Muy bien. Diferido o intangible. Eso, recuérdense que ya los examinamos. Eso es algo que ya deben tener un poquito más claro, pero tomen en cuenta que lo único que se amortiza es lo diferido o intangible, que es parte de la inversión. ¿Por qué se amortiza? Porque ustedes deben recuperar de alguna manera lo que invirtieron previo al proyecto. Entonces, por eso se amortiza. Ahora el capital de trabajo no, porque el capital de trabajo es un insumo que sirve para la operación y se recupera directamente con las ventas. Ese es el punto. En cambio, lo fijo se recupera con la depreciación porque usted gastó antes de que empezara el proyecto, obviamente días, semanas, no sé, antes de que empezara el proyecto en activos. ¿Cómo lo va a recuperar? Con depreciación. ¿Cómo va a recuperar lo intangible, lo diferido? Con amortización. Lo demás se recupera, pero en la misma operación, es un proceso. Invierto en material, en mano de obra, insumos, gastos indirectos, eso se va cargado al costo, el costo es parte del precio, el precio me da el ingreso y ahí recupero. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Sí, bastante, licenciado, muchas gracias. Ok. Bien. Estructuro flujos sí es necesario. Tomen en cuenta de nuevo, ¿qué me pide el ROI? Utilidades. Debo tener utilidades netas, no operativas, netas. ¿Y qué me pide el flujo, el periodo de recuperación de inversión? Simple, flujos de efectivo. Financieros, tal como se tienen en lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, esto es base en muchos de los casos que nos toque resolver. Bueno, siguiente punto. Teniendo esto, vamos a llegar a estructurar bases para la evaluación económica. ¿Con qué empieza la evaluación económica? Debe tener una tasa de referencia. Tasa que se puede llamar TREMA, tasa de rendimiento, tasa de descuento, tasa de actualización o costo de capital, cuando es una tasa. ¿De acuerdo? Esos 5 sinónimos o términos ya los vimos, ya los expliqué. Simplemente recuerde que cualquiera de esos nombres, si lo quieres decir así, podrá tener el caso de lo que usted va a utilizar. Ahora, si el caso vincula más de una tasa, sea por préstamo, sea porque apareció otro socio, usted tendrá que conformar no una trema nada más. Puede ser que me toque conformar la trema con lo que el caso me dé, pero quizá me toque buscar o conformar un costo de capital promedio ponderado. ¿En qué momento se elabora o se calcula un costo de capital promedio ponderado? Cuando ustedes tienen más de un participante o alguien que esté aportando. Aporta un socio y por eso les dejé el ejercicio de la guía, de los anexos, yo creo que era el anexo 4, donde ustedes veían que habían distintos participantes. Eso nos deja claro que pueden haber 3, pueden haber 4, los que el caso dicte. Si conformo con tasas del sistema para evaluar parte del costo de capital promedio ponderado,
Esa es la trema del inversionista o el principal aportador del proyecto. Si tengo un banco, como en este caso, y la tasa que me indica ya fuera libre de impuestos o la denomina costo de capital bancario o dice que ya es real, esa tasa ya no tiene usted que hacerle ningún ajuste. Pero si yo solo dice tasa de interés y no dice nada de lo que acabo de decir, esa tasa la tiene que ajustar. ¿Cómo la ajusta? Como lo vimos con esta operación en la que usted libera de impuestos a la tasa y esa es la que va a usar para conformar el costo de capital promedio ponderado. Bueno, con el costo de capital promedio ponderado, con la trema, ¿hay alguna duda? No, Lick, entonces se utilizaría solo la del 15% que dio el caso, ¿verdad, Lick? ¿15 de dónde? Ah, del otro, del ejemplo. Ajá, lo que conformaba todo. En este caso sí, era solo las tasas del sistema ya establecidas, solo conforma una tasa, pero aquí no habían más participantes, por eso solo usaba una. En caso de haber más, tiene que ponderar, ¿de acuerdo? De acuerdo, ¿Cómo Lick. pondera? Determina la aportación de cada uno, el costo de capital o la tasa de cada uno, lo que corresponde a su aporte y cuantos tenga, usted lo suma. Ya les coloqué la solución cuando hay más de 2 participantes. Ustedes ven que es la misma función, no hay cambio en eso. Bueno, debe tener claro eso. Ojo con algo, y esto lo voy a dejar claro y anótelo, téngalo clarísimo. Si vienen tasas que usted no ha visto que integran el costo de capital o la trema, háblese de un PIB, háblese de una tasa de desempleo, háblese de un índice de Gini, háblese de cualquier indicador que no se ha visto en lo que hemos estructurado en los ejemplos, no es parte del costo de capital o de la trema, ¿de acuerdo? Cualquier otra tasa. Ahí es donde empiezan los problemas y ustedes se enojan, pero aquí también uno se enoja porque uno ya les explicó qué tasa lo conforma. No podemos incluir datos que se van del contexto. Por eso les he dicho, incluya o analice y saque datos. ¿Qué tasas vimos que conforman la trema? La tasa líder, la tasa de inflación, la tasa activa promedio ponderada del sistema financiero y la tasa de bonos del tesoro. ¿Cómo la podría llamar el caso? Podría decirle a una tasa libre de riesgo, o esa tasa de estimación de riesgo, a la otra le podría llamar tasa de costo de oportunidad, porque eso es lo que hemos estructurado, ¿sí? No pueden faltar tasas Kaiser. Nosotros no le vamos a poner un dato con error, ni ustedes van a tener que investigar nada de eso en las páginas, ¿de acuerdo? El examen va a traer lo que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? Así no se pierden y ustedes van a trabajar. Yo esperaría Y entre esas podría venir las cascaritas. Por eso estoy hablando de las tasas que no son parte de eso. Ah, que ustedes bueno. lo tomen en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Lick. Ok. ¿Y Estuardo? Lick, si dice las tasas del mercado, utilizamos las del ejemplo anterior, ¿verdad? Que ahí también decía las tasas del mercado y usted colocó unas. ¿Podemos utilizar esas o hay No, el examen les tendrá que dar las tasas que corresponden. No vendrá ningún examen con tasas que ustedes tengan que investigar, porque van a poner cualquier otra y eso cambiaría los resultados. Así que el examen debe tener las mismas, ¿de acuerdo? O las que corresponden para el caso. Bueno, cuando ya tienen las tasas, recuerden que ya estamos dentro de la evaluación económica y si me pide el examen un periodo de recuperación de inversión descontado, con esa tasa aplico el factor de actualización. Eso me da una proporción que va a reducir el valor de los flujos y eso se llama descuento. Solo multiplico ambos. Eso
es lo que ustedes tendrían que operar con la tasa que usted deba utilizar, sea solo trema o sea un costo de capital promedio ponderado, dependiendo lo que a usted le toque hacer. Entonces, cuando usted ya actualizó los flujos, de la misma forma que usted trabajó el periodo de cooperación de inversión simple, se trabaja pero ya con los flujos descontados. Ya da usted el tiempo en años y meses. Esa es la respuesta que usted tiene que dar. Ahora, escuchen esto. Si me tocara comparar entre proyectos, porque el caso me pueda decir, mire, aquí hay un proyecto, tiene esta información de flujos o de lo que corresponda. Compare con otro y quizá el otro tiene también información. Recuérdense que en cuestión financiera, como no hay bases, yo tendría que elegir, si fuera en este caso, por ejemplo, si yo lo comparara esto con otros flujos, voy a elegir obviamente el de menor tiempo. Y si me tocara comparar ROI, voy a elegir el ROI más alto, porque el ROI es rendimiento, voy a elegir siempre el mayor, y como el periodo de recuperación de inversión es tiempo, voy a elegir el menor. ¿Estamos claros con eso? Eso si me tocara comparar y elegir. En el caso que ustedes tuvieron que resolver, el ROI les da 21.86 y 3 años es el aproximado del periodo de recuperación de inversión simple. Bueno, para poder trabajar entonces, ¿sí, Byron? Sí, disculpen, el rendimiento simple solo utilizó 4 años. Solo puse los 4 que corresponden porque es lo que desconté nada más. El 5 ya no me era útil acá, por eso no lo puse. Pero Ok, son 5. licenciado. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno. Evaluación económica estructura una tasa, ya dije cualquiera de las dos que corresponda, y viene el VAN, valor actual neto, donde solo suma los flujos actualizados y le resta la inversión. Esa fórmula la tiene usted dentro de la guía. Razón de endeudamiento, ni se preocupe, eso no va a venir. El valor presente o valor actual neto, página 100 de la guía, ahí está la fórmula, es solo una resta. Y si usted quiere comprobar, en el examen me tiene que dejar esta tablita. Mire, esto debe venir para que yo pueda corroborar que usted lo hizo bien. Ya si usted quiere corroborar con el caso, la fórmula de la guía, usted ya pone la tasa que está usando. BNA, recuérdense, selecciona los flujos que va a actualizar, cierra paréntesis y le resta la inversión. ¿Sí? Aquí quedó casi lo mismo, miren, por algunos decimales vale. Si el caso le dice use tantos decimales, use lo que el caso le diga. No va a variar mucho, miren. Para mí mejor que sigan las instrucciones que los exámenes les den, porque con base a eso están los resultados. Bueno, con el valor actual neto, ¿alguna pregunta? Bueno, este es sencillo, ¿verdad? Vamos con el otro. Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno nos va a llevar a buscar un VAN negativo porque la fórmula que ustedes usan vincula esos datos. Una tasa mayor que siempre va a ser definitivamente hacia arriba en la búsqueda de la tasa, porque entre más le exige al proyecto rinde menos. Por tal razón, cuando usted encuentre el primer VAN negativo, se queda con esa tasa y la sustituye en la fórmula. Fórmula que ustedes ya conocen, que está en la página 103 de la guía.
La primera tasa es la de costo de capital promedio ponderado o trema que ustedes vayan a usar. Allí aplican lo demás, sustituyen y encuentran un resultado. Si usted quiere corroborar los datos, como en este caso, por ejemplo, que les daba 19.88, en el caso de ejemplo, aquí solo le pone igual TIR y va a buscar los flujos de efectivo. En este caso los tengo acá. La inversión tiene que estar en negativo, si no, no va a salir el resultado. ¿Ya? Por una pequeña fracción, pero no hay ninguna variación. Pero esto es lo que usted ya puede usar para corroborar. El punto es que me debe dejar evidencia de esta operación. Entonces, busca el BAN negativo, donde lo encuentren. En el caso de repaso, lo encontraban hasta el 20%. ¿Por qué? Porque está un poquito antes, mira, en 19.88 está la TIR. Entonces, entre el 15 y el 19 hay casi 5 puntos de diferencia, casi. Por eso aquí es donde ya tiene el dato exacto. Al sustituir la operación, usted ya encuentra la tasa de rendimiento. Volvamos al BAN. Si el BAN es positivo, se acepta el proyecto. Si el BAN es negativo, el proyecto se rechaza. Con el cuidado, oiga, que si yo ya encontré un BAN negativo, obviamente no voy a buscar una TIR de esta manera. Si a mí me saliera un BAN negativo, con el uso de la fórmula de Excel, puedo encontrar el resultado de la TIR, para no hacerme bolas, porque si no tendría que hacer una operación contraria a esto. Para no hacernos bolas, mejor dejémoslo ahí. Si Excel me lo da, lo puedo buscar. Ese en el caso de que a la primera le diera BAN negativo. ¿Estamos? Bien. Vamos con la tasa interna de retorno, entonces. Ese sería el dato. Y por último, tenemos la relación beneficio-costo. En el caso que ustedes resolvieron, o este de ejemplo, se dieron cuenta que partía de utilidades. Por tal razón, no hay ingresos, no hay costos. Entonces, no se podía hacer la relación beneficio-costo. En caso de sí tener una estructura de flujos que contenga ingresos, que contenga costos y gastos, sí puede hacer el uso de la relación beneficio-costo, donde solo va a actualizar de la misma forma, pero en este caso ingresos, actualiza los flujos, incluida la inversión en el año 0, que no cambia, y hace la división. Si es mayor que 1, por cada decimal arriba de 1, representa un excedente por cada quetzal invertido. Simplemente hace esa división. Y esa sería la relación beneficio-costo. Si es mayor que 1, se acepta. Si es igual a 1, queda a criterio, o sea que casi no habría ningún rendimiento. Y si es menor a 1, se rechaza. Esto, de nuevo, toda vez usted tenga ingresos, costos y gastos. Entonces, si no hay, no la puede hacer. En este caso, no se le pedía para que usted se diera cuenta que no. Aquí hay una pregunta importante. Decía que si se aplicara la TIR como factor de descuento a los flujos de efectivo, ¿qué avance obtendría? En este caso, recuérdense que cuando eso sucede, la TIR, al aplicarla como tasa de descuento, debería ser 0, porque es el rendimiento exacto del proyecto. O sea, el BAN no tiene excedente, porque se estaría evaluando al mismo rendimiento. Sería en el mismo nivel donde cubre costos y gastos. ¿Estamos con eso? No sé si hay alguna pregunta. Todo bien y gracias. Ok. O ya estudiaron bien o no hay dudas, no sé, pero espero que vayamos claros. Bueno, hasta aquí se cierra la evaluación económica, el segundo tema de examen. ¿Cuál va a ser más pesado aquí? Va a ser la evaluación económica, que tiene un poquito más de técnicas. La evaluación financiera va a ser el segundo tema más importante,
Y si se dieron cuenta, la sensibilidad en este caso era con datos en los que solamente tenía que hacer una gráfica y evaluar el comportamiento de cuál era la variable más sensible. En este caso, la variable más sensible, como en muchas de las situaciones, es el precio. El costo variable unitario no mostraba una variación tan específica, pero sí el precio. Entonces, en este caso, solo era de hacer la gráfica. No sé si le hicieron así y les quedó igual. Solo era tomar datos, costo variable era una línea, el precio era otra. Selecciona todo y de ahí usted saca los datos. De hecho, usted elige todo, por ejemplo, y le da insertar gráficos recomendados. Aquí le saca la propuesta a mí. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ya después puede usted ir haciendo la adecuación de la información. Pero esto básicamente es lo que podría venir en sensibilidad. Cualquier otro aspecto, ni se preocupe en repasarlo. Esto podría ser lo único que sucedería en el caso de sensibilidad. ¿Estamos? Bueno, no sé si van coincidiendo con los resultados en temas del repaso que les dejé o del casito este de Signa. Sí, licenciado, bastante. Ok. Y en esta última parte, Por último, perdón. Sí, dígame. En esta última parte se me perdió un montón, Liz. Lo que yo había hecho fue agarrar el 15% que teníamos de la tasa y empecé a sumarle el 5, 10 y 15% y restarle el menos 5, menos 10 y menos 15%. Pero no me pegaba con estos resultados, entonces ahí ya estaba. Ya El dato estaba ya todo estaba. hecho, ¿verdad? Sí, ya estaba ordenado, digamos. Aquí lo único que usted tenía que hacer era tomar la base y hacer la gráfica, nada más. ¿Sí? Bueno, Y ahí ahí, ya licenciado, corregimos, ya. ¿Sí? lo que se agregaba ahí era el TIR y el trema, ¿verdad? Para completarlo y ya solo era de graficar. Así es, la trema, la línea recta y lo demás es la TIR. O básicamente, digamos, esta es la tasa de descuento y usted ya ve cómo están los efectos en la TIR, en las dos gráficas o dos líneas que la muestran aquí, únicamente. Eso sería lo único que podría venir en un examen en caso de que les tocara un problema de sensibilidad, porque no vamos a hacer más. Lo demás usted lo va a entregar en el proyecto que van a entregar el próximo jueves, que de hecho voy a correrlo un día, lo van a entregar el viernes. Así tenemos por lo menos un espacio más para que no se queden con el ajuste del tiempo, porque examen y después lo demás, solo un día lo puedo correr porque hay que revisarlo. Entonces, eso ya nos lleva más tiempo y para poder salir en tiempo también va a quedar para el viernes, ¿sí? Entonces, hoy, al finalizar, queda para el viernes. Disculpen, pero ya otro día ya no podría. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el CAWE. Si se dieron cuenta, en este caso, los datos que estaban aquí los tenía que evaluar por medio de CAWE, porque tenían toda la información para CAWE, que era la vida esperada, la trema que le dio el proyecto y el BAN de cada uno. Con eso podía usted evaluar el CAWE. Lo más sencillo del CAWE son los proyectos. Cuando usted compara y por estar comparando con BAN, aquí lo único que hace es sustituir los datos en la fórmula. No es nada complejo. Y elegir el proyecto con el CAWE mayor. ¿De acuerdo? Regularmente implica mucho en el CAWE el tiempo y el BAN. Entonces, si el BAN es alto, tiene a veces mucha relevancia en un buen CAWE, pero a veces es el tiempo. Si el tiempo tiene cierta correlación con el BAN, resulta dando el mejor CAWE, pero en este caso es el primer proyecto que ustedes debían elegir. No sé si llegaron hasta acá y si coinciden con esos resultados y si tienen preguntas respecto al CAWE por proyectos.
Sí, Y esta parte... Perdón. Dele, compañera. pero, sí, Lick, yo tenía duda en esto, o sea que cuando nos dan o sea, por proyectos, independientemente que sean 4 o 5, siempre se hace procedimiento de CAWE Ban y todo eso, CAWE 1, 2, 3 y así sucesivamente Sí. para tener ya el CAWE completo, ¿verdad? Así es, sustituyen la fórmula, el BAN y el tiempo y la tasa de cada proyecto. Y la respuesta mayor va a ser el mejor proyecto. Ahí ¿Estamos? solo sería de darle el análisis ya, por ejemplo, en ese, el Así proyecto es. H, con mayor CAWE y bla, 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 más definición, ¿vale? Exacto. Ya un Muy pequeño bien. dictamen bastante sencillo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, y por Lick, último, disculpe. dígame, Stuart. Es que fíjese que yo utilicé 5 años porque en los flujos habían 5 flujos, obviamente 5 años, pero en los años esperados decía 4, entonces yo aquí en esta evaluación coloqué 4 en vida esperada. No, pero En el aquí de la proyecto vida H. espera. Lo que pasa es que los años esperados para el periodo de recuperación eran 4, pero la vida del proyecto son 5. No puede Ahí me usar confundí, menos. entonces. Sí. Sí, o sea, si nos pasábamos de 4 estaba malo, por así decirlo, en el periodo de Pero eso es recuperación. para la técnica del periodo de recuperación de inversión. Aquí, Sí, mire. me confundí. Sí. Pero ahí está, por eso está el repaso para que ustedes aclaren eso. Ustedes ya lo ven, que aquí es el tiempo de vida del proyecto, no las condiciones. Las condiciones van para las técnicas anteriores. Yo sé que en Bueno, ningún lado este es decía 5 años y lo asumimos porque en el flujo estaban los 5 flujos, por así decirlo. Sí, así es. Exacto. Gracias, Lee. Exacto, así es. En algunos datos quizá no nos da el periodo, pero al darnos los flujos, sabemos que son 5 años. Y con eso ya tenemos la información. Bueno, el último es el CAWE, que es lo más extenso, CAWE por compra o remodelación. Este es extenso. Aquí yo no me voy a detener a detalles, simplemente consejos. Si le tocara esto, obviamente no le va a tocar hacer los 2 proyectos, uno de remodelación, uno de compra. Va a ser uno de los 2. Y si le tocara ese problema, tendrá que analizar. Primero, saque los datos que van a usar. Si tiene que sacar una tasa ponderada, hágalo con base a lo que el caso indique. Y si tiene que ajustar la tasa porque no es libre de impuestos, haga como lo sabe hacer en la evaluación económica. El paso 1, recuérdese que es la anualidad de la inversión completa en el caso de remodelación, con la tasa y la vida esperada, con la fórmula que está aquí en la guía. Recuérdese esa fórmula en la página 111. Todo lo que corresponda a ahorros, el primer ahorro es el pago de impuestos por depreciación del activo. Después se establece costos de mantenimiento y operación y el ahorro de impuestos por esos costos. Después sustituye el valor residual o valor de venta del activo al final del periodo y usa la fórmula de la página 112. El video también lo tienen si ustedes quieren retomar este punto. Y esto nos lleva a una anualidad equivalente a la venta del activo y a esa le sacamos el impuesto. Después operamos todo. Los costos son los que se suman y los ahorros y el ingreso es lo que se resta. Eso me da un CAWE por compra, por remodelación. Por compra cambia en qué puntos. En que tenemos que hacer un ajuste con la venta de la máquina. ¿Por qué? Si es compra, tengo que sustituir. Y al sustituir, me tengo que deshacer de la máquina que tengo. Por tal razón, esa máquina se vende y eso representa un beneficio para el proyecto. Entonces, la empresa tiene más aporte. Sin embargo, lo que realmente invierte es el valor del activo menos la venta de la máquina, porque es el desembolso real. Obviamente tiene que comprar la máquina a este precio, por eso sobre esta base se calcula
el costo de capital, pero el valor de la anualidad, primera anualidad, se hace sobre el valor de la inversión, y esa inversión resta la venta de la máquina. Esto es lo que cambia en el primer paso. El segundo paso es lo mismo, porque aquí ya utiliza el total del valor del activo y a eso le saca la depreciación y luego el impuesto, y luego le saca una anualidad. Esto ya es adicional, porque como se vende la máquina, hay ganancia en venta de activo y a esto se le saca un impuesto, dato que no está equivalente a una anualidad. Por eso se le saca la fórmula y es la misma fórmula del paso 1. Después ya saca los costos. En este caso, porque el costo de mantenimiento tiene un incremento, se separa de los costos de operación. Y siempre, por ser costos, llevan el ahorro de impuestos. Entonces, como el incremento en los gastos de mantenimiento es anual, se le saca un gradiental, o sea, un equivalente al rendimiento incremento anual, que tienen ustedes la fórmula del gradiental en la página 118 de la guía. Ese dato de anualidad equivalente al incremento que va a tener el gasto de mantenimiento de forma anual, se le suma al gasto de mantenimiento. Y a ese dato se le saca el impuesto. Por último, se hace una anualidad de nuevo a la venta de la máquina y a esa anualidad se le saca el impuesto. Y luego se opera todo el cabo. Bueno, todo lo que es costo, paso 1, paso 3, 4, 6, todo lo que es costo se suma, o lo que es una obligación se suma, como en este caso de impuesto, y lo que representa ahorros por pago de impuestos o ingresos, como en el caso del paso 8, resta. ¿Cuál elige? En caso de ser costos como estos, el CAGUE más bajo. Cuando es costo, elige el más bajo. Cuando es rendimiento, en caso de BAN, elige el CAGUE mayor. Entonces, ¿preguntas con el CAGUE? Sí, yo tengo una duda. Si supongamos en el incremento se diera por porcentajes, ahí se opera igual con el porcentaje o cómo. Ahí tenías algo. Si fuera porcentual, en este caso le tendría que sacar el porcentaje que corresponde al gasto y sobre ese dato sacar el gradiental. No sé si a eso se refiere. No, a ese incremento de ahí nos dieron en cantidades que son 5,000, pero si fueran en porcentajes. Por eso le digo, si fuera, por ejemplo, el equivalente, si me dijera es un 5% de los 8,000, entonces le tendría, de los 80,000, le tendría que sacar el 5%, ¿sí? Serían 4,000. Y sobre ese dato saco la fórmula del gradiental para tener una anualidad equivalente. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ok. Muy bien. Con esto básicamente tienen ustedes los detalles del examen. Quizá puede ser, no sé, si le tocara un caso de CAGUE como estos, compra o remodelación, sería lo que corresponde a lo más cargado del examen. Ya no le veo ninguna complicación a lo demás.